en Cuba. Estoy en la Escuela Internacional de Cine y Televisión cerca del pueblo de San Antonio de los Baños. Vine acá a impartir un curso sobre edición para redes sociales. Mis alumnos se fueron, me abandonaron, ya era el último día, pero pues yo estoy aquí aprovechando el tiempo para grabar videos de YouTube. Y parece que va a llover. Es muy raro. ¿Qué hay? ¿Cómo le va? No, sí, quiero ir, pero necesito primero terminar esto, ahora mismo. Hace 8 años vine a Cuba como estudiante. Esta vez regresé como profesor. Vine a dar un curso de montaje centrado en narrativas alternativas para redes sociales. Y como lo he hecho desde hace más de 7 años, utilicé Star Wars como ejemplo didáctico. Segundo intento de grabar un video de YouTube en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba. Es la segunda vez que vengo aquí, la primera vez que vine fue hace 8 años. Entonces vine a tomar un curso que cambió mi percepción del mundo audiovisual en general y ahora vine a regresar eso aprendido después de 8 años y tuve el honor de impartir un curso de montaje, un curso de edición a los alumnos de acá. Acabé yo aprendiendo más de lo que yo enseñé, pero pues es un honor igualmente. Es difícil hablar de algo tan comercial y para mucha gente intrascendente como lo es Star Wars en un lugar como este. Vengo con mis playeras y todo y a mí no me importa, pero sé que podría ser mal visto por algunos y simplemente se da la coincidencia de que estoy acá y me gusta mucho tener la capacidad de apreciar lo que este mundo ofrece. Viene ya la segunda temporada de Andor el día 22 de abril de este año 2025. Aún el contenido más comercial y que solo busca el entretenimiento puede llegar a ser también artístico. No porque crea que sea la única forma de analizar cine, sino porque me parece profundamente útil para hablar de montaje, tono, estructura y estilo. Y porque sí, Star Wars me importa, me inspira y me conecta, pero esta vez no conecté, ni con el grupo, ni con el entorno. No hubo conflicto, no hubo discusiones, simplemente no fluyó. Tuve la sensación de que lo que compartía ya era conocido por ellos. Me costó aportar algo nuevo y eso como maestro duele. Lo que percibí fue un ambiente de mucha introspección, mucha gente encerrada en sus mundos. No digo que todos, pero sí sentí que si no tienes una estructura interna muy firme, es difícil conectar en un lugar así. Me di cuenta de algo que para mí es muy importante. Yo enseño desde el juego, desde lo lúdico, desde lo emocional. Mis clases pueden parecer poco ortodoxas porque les pido a los alumnos que interactúen con piezas y figuras de Lego, con Playmobiles, con objetos que los reconecten con su infancia, con ese niño interior que ama Star Wars, que puede que disfrute o alguna vez disfrutara de Disney, de las historias para la infancia, de fantasía, de cosas más simples, que se conmueve con lo aparentemente sin profundidad, porque yo creo que todo tiene profundidad y porque para mí es esencial romper con la rigidez académica, permitir que el alumno juegue, experimente, se divierta, que no olvide que detrás del artista, del técnico, del intelectual, hay una persona que siente, y en Cuba me enfrenté con lo contrario, un ambiente donde la seriedad y la intelectualidad parecían ser la única puerta válida
Y yo, en medio de eso, me sentí como un gordito sentimental que no podía entrar en ese mundo completamente desconectado de las emociones. Un mundo que a ratos me pareció incluso cínico. No digo que todos fueran así, pero sí viví esa experiencia en lo docente y también en lo personal, y me hizo pensar mucho, porque vengo de una escuela más tradicional, más aristotélica, más hollywoodense, más emocional, como las películas de Pixar, donde lo más importante es lo que sientes. Y aunque he estudiado otras corrientes, otras formas de ver el cine, sé que no es una cosa o la otra, pero a veces parece que hubiera un divorcio entre estos dos mundos, y eso me afectó, porque esta experiencia me hizo dudar, me hizo sentir inseguro, vulnerable, silencioso. Llevo 73 días sin publicar en este canal, no por falta de ideas ni de ganas, sino porque no encontraba cómo hablar de todo esto, pero hoy quiero volver y quiero hacerlo bien. Este video está dividido en 3 partes. Primero, lo que acaban de escuchar, una bitácora personal sobre mi experiencia en Cuba. Después, una reflexión sobre Andor, una de las series que más me han servido para enseñar montaje desde la emoción y la estructura. Y finalmente, un análisis del final de Skeleton Crew con todo lo que me provocó como fan y como editor. Este regreso es desde la vulnerabilidad, pero también desde el deseo profundo de seguir creando, de seguir compartiendo, de seguir creyendo en este canal. No todos los viajes salen como uno espera, y está bien hablar del fracaso, porque esas emociones también pueden ser escalones hacia algo más grande. No ha sido fácil subirlos, pero hoy, un paso a la vez, quiero reconectar con mis motivaciones más profundas. Este canal va a seguir con todos los brillos, con todo el corazón, y sí, voy a seguir hablando de Star Wars. Yo soy Dani Divagues. Se acaba de cerrar un capítulo muy importante en el universo de Star Wars. La serie de Skeleton Crew ha concluido en su primera temporada. Skeleton Crew es una serie que tú puedes llegar a ver sin haber visto nada de Star Wars. De momento, hasta donde tengo información, todavía no está confirmado que haya planes para una segunda. Ha sido Skeleton Crew ese soplo de aire fresco que el universo de Star Wars tanto necesitaba. Vale la pena verla. ¿Qué necesito para entender la historia? Vamos a hablar de los puntos más fuertes, qué arcos quedaron inconclusos, más o menos de qué podría tratar una hipotética segunda temporada. Skeleton Crew es una serie de Star Wars creada por las mentes creativas de Jon Watts y Christopher Ford. A ellos los recordaron seguramente por la serie de películas de Spider-Man con Tom Holland. Hay un talentoso elenco joven, eso hay que decirlo. Creo que de los puntos fuertes de esta serie es que todos los niños están muy bien, actúan no solo creíbles, sino que llegan a alcanzar ciertos matices de emociones complejas. Seguro que estos personajes van a tener un futuro en esta línea de tiempo que es la misma que la del Mandalorian. Está dentro del Filoniverse. Vamos a hablar de los puntos más fuertes, qué arcos quedaron inconclusos, más o menos de qué podría tratar una hipotética segunda temporada, y se acaba de cerrar un capítulo muy importante en el universo de Star Wars. La serie de Skeleton Crew ha concluido en su primera temporada. De momento, hasta donde tengo información, todavía no está confirmado que haya planes para una segunda. Sin embargo, sería seguro especular que estos personajes van a tener un futuro en esta línea de tiempo que es la misma que la del Mandalorian, es decir, está dentro del Filoniverse. En el elenco tenemos la fuerte participación de Jude Law como un personaje multifacético, el cual a lo largo de la serie llega a tener varios nombres, y yo creo que es de lo más interesante de esta historia. Por supuesto, el actor trae su carisma y creo yo que es de los personajes más complejos y que vale la pena recorrer. Tengo que hablar de ese final de Skeleton Crew. No sé qué tanto dije ya de generalidades, pero la verdad esta es una serie que logró algo que se tenía tiempo diciendo que necesitaba esta franquicia, y es el contar una historia que sí claramente está asentada en una línea de tiempo muy específica, la misma del Mandalorian, pero que es autocontenida, es decir, puedes verla sin tener que haber visto todo lo demás. Y creo que eso es algo muy válido porque pues, para los que somos ya fanáticos de Hueso Colorado y nos hemos visto todo desde las películas, las series de televisión, hemos jugado los videojuegos, hemos visto todo lo de animación, todo lo de los cómics, pues se vuelve algo natural ver lo que sigue. Pero para alguien que solo ha visto ciertas porciones o que entra a este universo por primera vez, aquello puede resultar casi como hacer tarea, casi como tener que hacer una tesis de investigación o una cosa así. Y con tanta oferta de contenido hoy en día, pues difícilmente eso va a tener éxito, difícilmente eso va a traer la misma cantidad de público. Eso ya pasó con parcialmente la segunda temporada del Mandalorian, la tercera ya sin dudarlo, así como la serie de Ahsoka, donde pues tenías que haber visto un montón de cosas como para entender todos los matices y todas las referencias que podía aquello contener.
Skeleton Crew es una serie que te va a dar entretenimiento, te va a dar personajes bien hechos, te va a dar una historia que es muy fácil de seguir, aunque tú no conozcas nada de Star Wars. Eso me parece muy valioso. No creo que esta sea una serie infantil, creo que sencillamente es una historia que está vista, y me refiero además fotografiada desde el punto de vista de los infantes. Todo se descubre a través de sus ojos, de manera que lo que ellos no saben, nosotros no lo podemos saber tampoco. Y al mismo tiempo que ellos se dan cuenta, nosotros nos damos cuenta. A mí particularmente los personajes de KB y de Neil me parecieron mucho más entrañables que por el otro lado los de Fern y Wim, que eran como los que tenían este arquetipo más de héroe, mientras que los otros dos pues eran un poco más vulnerables, y aunque tienen sus momentos de brillar cada uno, yo me identifico más con KB y Neil. Creo que son dos personajes bellísimos. Creo que Jod para mí es un personaje favorito ya de esta serie, y me gustaría ver mucho más tanto de su historia antes de esta serie como pues, de lo que pueda llegar a suceder después de esto. Tal cual es un arquetipo de pirata, es un antihéroe, o sea, llega a ser un villano con una justificación que uno puede no disculparle, pero sí entender de dónde vienen sus motivaciones, lo cual ya por sí solo pone esta serie en otro nivel. Star Wars ha tenido villanos como Darth Vader con un montón de matices y con un montón de profundidad, con la capacidad de redimirse, y enfrente ha tenido al emperador, que pues, es un estereotipo de villano sin mayor complejidad que el de querer todo y destruir todo y ser todo. Entre esos dos yo creo que está Jordan Wolf. O sea, llega a tener esta función de antagonista, llega a tener incluso motivaciones oscuras y a provocar atrocidades a otros, pero también tiene un código moral, y se ve que también tiene conciencia, y se ve que aunque es egoísta y sus motivaciones son más bien en ese sentido, no quiere causar daño de manera generalizada. No es un personaje que quiera destruir, más bien es un personaje que quiere sobrevivir, y eso lo vuelve pues, muy, muy interesante. Presentan a unos niños en la senda de la madurez, en la senda de la pérdida de inocencia, en la senda de crecer, el doloroso proceso de crecer en un planeta que está completamente aislado del resto de la galaxia. Nos presentan a Atin, un planeta donde se acuñan los créditos de la República. Estamos hablando de la República del canciller Balonum, de la República de la que después Palpatine sería canciller y antes de convertirse en emperador. Es curioso que se nos especifica ya en este capítulo que es por la caída de la Orden Jedi que se corta la relación con este planeta. Es decir, en teoría Palpatine no se ocupa al momento de ascender como emperador de que este mundo siga teniendo una función para el imperio, al menos en la historia que está contenida en esta primera temporada. Eso luego podría cambiar. Los adultos de este mundo sí saben de la caída de la República. Los adultos de este mundo han confiado sus destinos y han creado este concepto de un ente de inteligencia artificial que provee y regula todo en sus vidas, y están satisfechos con eso. A mí eso fue lo que me enganchó en un inicio. Sin embargo, lo que me mantuvo ahí durante 2 meses prácticamente, pues fue el querer saber más de Jordan Wood, querer saber más de cómo estos niños van a volver a casa y cómo el volver a casa va a implicar cosas. Una vez llegando a este final que pudo haberse sentido algo intempestivo, que pudo haberse sentido algo incompleto, el qué va a pasar una vez que todas las facciones que están jugando en esta línea de tiempo, como son los piratas, como es la Nueva República, como son los remanentes imperiales, y además la gente de Atin, los personajes que se supone nos tienen que importar, ¿qué va a pasar cuando todo esto entre en conflicto abierto? Hay suficientes elementos como para asumir que el hecho de que la Nueva República llegue a este planeta y con una cantidad de recursos como la que tiene, puede ser la semilla de la Primera Orden. A mí no es que me interese demasiado darle sentido a la tercera trilogía, pero pienso que esa podría ser una manera interesante de ver cómo pues esas partes podridas de la estructura burocrática de la Nueva República, que en fin todos siguen siendo imperiales en el corazón, pues van a aprovecharse de los recursos de Atin, y puede que ese sea el inicio de cómo todas las cosas que pasan en esas 3 películas infames pues llegan a tener sentido. Y sin proponérselo demasiado, o sea, Bad Batch en sus 3 temporadas no alcanzó a llenar todos los huecos que dejó esa trilogía,
por más que lo intentaron, y acá con un par de elementos ya hay una base mucho más interesante para construir durante muchos años de contenido. Ese vacío de algo así como 32 años que hay entre episodio 6 y episodio 7. Insisto, no es que a mí me interese mucho, pero yo no tendría problema en ver algo bien hecho que explicara o que contara de manera más interesante ese inicio de la Primera Orden. Yo quería ver al Mandalorian, eso sí tengo que reconocerlo. Cuéntame tú acá en los comentarios qué te pareció esta serie, qué te gustaría ver ahora a continuación. Pese a que tengo estas oportunidades, jamás rehuyo y jamás para mí pierde valor algo tan preciado para mí como lo es Star Wars. Merece atención, merece alguien que lo analice y merece también difundirse, porque en fin todo es cultura. Yo siempre defenderé esa idea y por eso tengo este canal. Por ahí seguiré creando videoensayos y creando coberturas de otros contenidos. Si esto te pareció útil, entretenido, o si ya llegaste a este punto, gracias. No te olvides ahí de hacer tus peticiones acá en los comentarios de qué otras cosas te gustaría que habláramos. Te recuerdo que yo soy Dani Divagues. Este es el canal de Series y Divagues. Ahí nos vemos.